Buenas tardes, familia, qué gusto estar una vez más conectados. Porque no hay en casa, se pone de pie, empezamos a cantar y decimos esto: no fue en vano que por mí murió, pues con su sangre mi maldad borró. No hay cadenas ni condenación, libre soy porque Él borró ya mi pecado. Él borró y canto aleluya. Venció, vivo está, resucitó y canto. Wow, wow. Mi alabanza siempre vencerá. Con voz de júbilo voy a gritar. El enemigo no tiene lugar. Libre soy porque Él borró ya mi pecado. Él borró y canto aleluya. Venció, vivo está, resucitó y canto aleluya. Oh, Jesús, tu sangre me lavó. Oh, oh, yo soy libre en tu amor. Oh, oh, Jesús, tu sangre me lavó. Oh, oh, yo soy libre en tu amor. Oh, borró ya mi pecado. Él borró y canto aleluya. Venció, vivo está, resucitó y canto. Oh, 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 porque le da un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Exaltamos tu nombre y bendecimos, Señor, tu majestad. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó. En soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. ¿Por qué no levanta su voz y decimos: alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente.
Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Señor, Señor mi Dios. Señor, Señor mi Dios. Amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y dile al Señor que a Él le damos toda la gloria, la honra, la alabanza y toda la adoración que Él solamente merece. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pues en esta tarde queremos darle gracias a Dios porque nuevamente nos permite estar conectados para recibir la palabra que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén, amén. Y a la vez queremos darle gracias a Dios por todas las mamás que hoy cumplen pues lo que es el 10 de mayo, recordando lo que Dios ha hecho a través de ellas y Dios ha usado a cada mamá para poder dar a luz a jóvenes, a niños que son para la gloria de Dios. Amén, amén. Pues muchas felicidades a todas las mamás. Les enviamos un fuerte abrazo y le damos gracias a Papá Dios por sus vidas de cada una de ustedes. Las bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a entrar con la palabra. Y hoy en esta tarde vamos a entrar a lo que hemos estado mirando durante este tiempo, una serie de enseñanzas, y hemos estado tomando el libro de Hechos,
del libro de los Hechos acerca de lo que es la iglesia primitiva, la iglesia que Dios comenzó a levantar en los tiempos de los apóstoles. Y recuerden que hemos estado mirando, por ejemplo, en Hechos capítulo 14, versículo 23, para que de ahí ya salgamos de estos puntos. En Hechos 14, 23, hemos estado mirando acerca de cómo el apóstol Pablo con Bernabé, cuando ellos regresaron nuevamente de donde comenzaron, la Biblia dice que ellos miraron la necesidad de levantar ancianos. Es el primer punto que ya vimos. Levantar ancianos con oración y ayuno. Y tercero, dice la Biblia que se los encomendaron al Señor. Y hace 8 días vimos que eran gente confiable. Se necesita levantar dentro del ministerio a gente confiable, que sean gente que verdaderamente amen a Dios y que sean confiables para poderles encomendar un trabajo. Entonces, eso es lo que vimos hace 8 días. Ahora vamos a entrar a lo que dice Hechos 14, ahora versículo 26 y 27. Fíjate lo que dice. Después de que ellos habieron levantado, dice la Biblia, ancianos, ahora dice en el versículo 26. Hechos 14, 26 y 27. Dice en esta versión: de Atalia navegaron a Antioquía, donde los habían encomendado a la gracia de Dios para la obra que ya habían realizado. Fíjate lo que dice. Es muy importante llevar un control, es llevar, recordar más bien, dice la Biblia, de que Pablo y Bernabé dice que llegaron a Antioquía, donde se les habían encomendado a la gracia. Entonces, en Antioquía, Pablo y Bernabé de ahí comenzaron su ministerio. Ellos comenzaron a hacer los viajes misioneros. Y aquí recalca algo muy importante que dice aquí. Dice, donde se les habían encomendado. En otras palabras, recuerden la palabra encomendar. La palabra encomendar, ustedes van a recordar de que es poner a alguien a un lado de Dios, ponerlo junto a Dios. Y la Biblia dice que ahí donde ellos llegaron a Antioquía, dice donde se les había encomendado a la gracia de Dios para la obra que ya habían realizado. Otra vez, que ya habían realizado. En otras palabras, quiere decir que cuando ellos comenzaron su ministerio, Pablo y Bernabé fueron encomendados al Señor y en la gracia de Dios, dice aquí, para la obra que ya habían realizado. Quiere decir que hay un principio en el ministerio de Pablo y de Bernabé, y después dice que ya habían realizado. Quiere decir que ya había un plan. En la mente de Dios es comenzar en un lugar y terminar ahí mismo en ese lugar, pero mientras que ellos hacían todo el recorrido en los viajes que de los lugares que ellos hicieron, ellos nuevamente vienen al punto donde ellos comenzaron. Ahí fue donde la Biblia dice que habían sido encomendados a la gracia del Señor, y dice ahí, para la obra que ya habían realizado. Aquí te lo voy a leer en esta versión. En esta versión dice, por último, regresaron en barco a Antioquía de Siria, donde habían iniciado, hay un inicio, donde habían iniciado su viaje.
los creyentes de ahí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo. Otra vez dice aquí de que ellos regresan a Antioquía. Y cuando ellos regresan a Antioquía, dice la Biblia, los creyentes de ahí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo. Y termina diciendo que ahora habían terminado. Un inicio y terminan ese trabajo. Ellos terminan, pero yo quiero decirte esto, que cuando Pablo y Bernabé tuvieron un inicio, ellos comenzaron en ese trabajo de Dios y al ser encomendados, quiero decirte que ellos, aquí me gusta esto, que habían, dice, que ahora habían terminado. Quiere decir que ellos terminaron lo que ellos se habían propuesto. La iglesia hoy en este tiempo, lo que ha sucedido es que comenzamos algo y no lo terminamos. Hay algunas situaciones que ya no nos permiten terminar lo que Dios nos ha encomendado. Y yo oro para que cuando Dios nos esté poniendo a hacer algo, que tú lo comiences, pero que también lo termines. Yo te animo que lo que tú te propongas hacer, no lo dejes a medias. Yo le pido a Dios que si hemos comenzado algo, lo estemos terminando a través de la gracia del Señor. El ser encomendados es cuando tú estás siendo puesto para estar a un lado de Dios. Y si tú has sido encomendado, quiero decirte que Dios va a estar contigo desde un principio hasta que tú termines los planes y los propósitos que Dios te haya dicho que debes de hacer. Nunca debemos dejar a medias lo que hemos empezado. Y yo oro por mí, para que lo que comenzamos aquí en Chiapas, lleguemos un día a decir: Señor, hemos terminado. Como Pablo dice, he terminado. He ganado la batalla. He peleado la batalla. Quiere decir que él estaba diciendo lo que yo comencé. Cuando yo fui encomendado en las manos de Dios, cuando yo fui encomendado por el Padre y fue ser puesto delante de Él para poder ser guardado, protegido y llegar a cumplir el plan y el propósito, dice Pablo: yo lo he logrado, he ganado la batalla. Y que cada uno de nosotros podamos decir lo mismo. Otro ejemplo es mi Señor Jesucristo. Él vino, cumplió el plan, cumplió el propósito del Padre, y cuando ya estaba en la cruz del Calvario, la penúltima palabra fue: consumado es. La obra ha sido terminada. Y yo te animo, iglesia, yo te animo, pastor, yo te animo, si ya estás sirviendo al Señor, que lo que Dios te ha encomendado, no lo dejes a medias, sino que tú lo termines, que cumplas lo que Dios te ha encomendado y que no te dejes a un lado el llamado, el propósito,
el plan que Dios ya tiene para ti. Dios te dijo que va a estar contigo. Sí, Él va a estar contigo. Él te va a guardar. Él te va a proteger. Él te va a bendecir. Él te va a guardar de enfermedades, con el propósito que pueda suceder lo que dice aquí en el versículo 26. ¿Qué dice la palabra? Dice: por último regresaron en barco a Antioquía de Siria, donde habían iniciado su viaje. Donde habían iniciado su viaje. Después dice: los creyentes de ahí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. En otras palabras, hay un inicio en la vida del apóstol Pablo y de Bernabé, y dice también aquí, dice, para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. Un inicio y un término. Habían terminado lo que ellos se habían propuesto. Que nunca dejes las cosas y sueltes tu llamado. Nunca sueltes los propósitos que tú ya te has puesto. Nunca pierdas. Nunca te desanimes. Nunca estés diciendo: ya no puedo, creo que no voy a lograrlo, creo que yo no voy a poder lograr lo que Dios me dijo que hiciera en tal lugar, ahí donde tú te encuentras. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si Dios fue el que tomó la vida de Pablo y la vida de Bernabé, era porque Dios quería que ellos llegaran a un término de su ministerio. Aquí no era todavía el fin, pero como era el primer viaje que ellos habían hecho, hubo un inicio y hay un término. Terminaron el trabajo que se les había encomendado. Por eso hay algo que debemos de entender acerca de esto. Porque en el libro de Hebreos capítulo 12, en el versículo 1, fíjate lo que dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia. Ahí subraya en tu Biblia. Tal vez no diga lo mismo. Ahorita vamos a leerlo en la versión 60, pero tal vez no diga lo mismo que lo que estamos leyendo en tu Biblia. Pero dice: corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Otra vez, la última parte: y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Si ya comenzaste algo, si ya comenzaste en un lugar donde Dios te ha plantado para poder establecer el reino de Dios, y sobre todo si tú ya has sido encomendado, te animo a lo que dice aquí: y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Al principio de este versículo dice la Biblia que tenemos una nube de testigos, pero dice también que hay un estorbo que se llama el pecado. Muchos no pueden llegar o no pueden alcanzar a llegar hasta la meta. Nunca, algunos no han podido llegar a cumplir el propósito. ¿Pero por qué? Porque dice aquí en la versión 60, fíjate lo que dice:
En la versión 60 dice de esta forma. 60. Dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, dice aquí, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Quiere decir la palabra del Señor que muchos no han podido llegar al cumplimiento de los propósitos de Dios. Y vamos a enfocarlo no solamente en el ministerio, pero muchas veces te has propuesto levantar o emprender algo y no lo has alcanzado. Pero Dios quiere hablar a cada uno de nosotros que si había un estorbo, puede ser el pecado, puede ser el miedo, puede ser el que yo me sienta que yo no puedo tener la capacidad y que soy débil, que soy una persona que no estudió, que no llegó al cumplimiento de algo. Entonces eso puede detener tus propósitos o puede detener tus sueños. Y es por eso que Dios nos está hablando muy claramente hoy en esta tarde, iglesia, de que aquí la Biblia nos dice que fueron encomendados a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. Hay un inicio. Hay un inicio. Y la Biblia dice, el Señor dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despacito, pero sigue adelante. No queramos correr, no queramos rápidamente porque empiezo a codiciar o empiezo a ver a otros ministerios que ya van muy avanzados y que yo no. Entonces tú sigue al ritmo que Dios te lleve, pero no te detengas, no te detengas. Por eso el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 9 versículo 24, Pablo nuevamente vuelve a decir en Primera de Corintios 9, 24, fíjate lo que dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correr, ahí subrayen, es en la versión 60, correr de tal manera que lo obtengáis. Ahí subraya en tu Biblia. ¿Qué palabra voy a subrayar? Correr de tal manera que lo obtengáis. Despacito, pero sigue adelante. Que nada te detenga. Que nada esté siendo un estorbo para no llegar a la meta, para no llegar al cumplimiento de lo que Dios desea que cada uno de nosotros lleguemos a ese cumplimiento. Por eso me gusta este versículo que dice por último regresaron dice en barco a Antioquía de Siria. Y aquí me gusta esto, donde habían iniciado su viaje, Después dice, los creyentes de ahí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran, dice, el trabajo que ahora habían terminado. Dos palabras, iniciado y terminado. Digan conmigo, iniciado y terminado. Lo que has empezado a hacer, lo que ya comenzaste a hacer, continúa, porque tú has sido encomendado al Señor.
pastor, si ya has comenzado algo, sigue adelante. No estás solo, más si ya has sido encomendado a la gracia del Señor. Si has sido encomendado al Señor, ten por seguro que no estás solo. No tengas miedo. No te tú mismo te estés auto lastimando, pensando que no lo puedes, que no tienes la capacidad, que no tienes a alguien que te pueda impulsar, ayudar. Recuerda, si ya fuiste encomendado para el Señor, ten por seguro que Él está contigo. Y sobre todo, la Biblia dice que Dios envió al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para consolarte, para fortalecerte, para ayudarte, para enseñarte, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo te recordará y te enseñará todas las cosas. Entonces, no te sientas menos, no te compares con nadie. Cada uno de nosotros dentro del ministerio tenemos que ser diferentes. No te quieras comparar con otros. Tú eres especial. Tú tienes esos dones del Espíritu Santo. Tú tienes la capacidad del Espíritu Santo. Y es por eso que hoy en esta tarde el Espíritu Santo está animándote a ti para que cada uno de nosotros no nos detengamos hasta que digamos: Señor, hemos ganado la batalla, hemos peleado, hemos vencido. Sí, hubo problemas, hubo necesidades, vino tiempos difíciles, hubo circunstancias que quisieron detener el ministerio, el llamado que Dios había hecho a mi vida, pero salí victorioso. Y el apóstol Pablo dice en el versículo que leíamos, Primera de Corintios 9:24, ¿qué decía? ¿O qué dice? Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengáis. Hay un premio para todos los que servimos al Señor. Hay un premio. Dios está contigo. Todos los testigos que dice en Hebreos 12:1, dice: tenemos una nube de testigos. Ellos te están echando porras, ellos te están diciendo: adelante. Yo también pasé lo mismo que ustedes. Yo también, nosotros también tuvimos luchas, también hubo persecución. Hablaron de nosotros, hubo gente que quiso detener el ministerio, pero vencimos y ahora somos testigos y te animamos a que tú le eches ganas. Y el apóstol Pablo dice: correr de tal manera que lo obtengáis. Versículo 25. ¿Qué dice versículo 25? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Qué vas a recibir si tú llegas a alcanzar y llegar a la meta y llegar al cumplimiento de los planes y propósitos que ya Dios te había dicho? Dice aquí que algunos reciben una corona. Para recibir una corona corruptible, algo que se corrompe, que se destruye. Pero dice aquí: pero nosotros una incorruptible, que no se corrompe, que no se destruye. Versículo 26. Versículo 26. Así que, dice Pablo, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea
el aire. Quiere decir, Pablo dice, yo no estoy corriendo nomás por correr. Yo sé hacia dónde voy. Yo sé qué es lo que Dios desea de mi vida. Lo que yo comencé, lo que yo inicié, lo voy a terminar. Y dice Pablo, dice aquí en el versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no como que no sé hacia dónde voy, pero después dice, no como, dice aquí, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. No está golpeando nada más por golpear y estar manoteando, estar golpeando, ¿sí? No, él va y golpea. Bien seguro estaba. Y termina diciendo en el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No sé cómo diga la internacional, pero dice aquí que el apóstol Pablo dice, no siendo yo un heraldo. Y aquí dice, más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, otra vez, después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Aquella persona que ya no puede y ya no lo logró, se desanimó en el camino, que soltó lo que Dios le había entregado, que ya no hubo visión, ya no hubo ese gozo, esa alegría para servir al Señor. Y en el camino soltó sus sueños, soltó el llamado. Iglesia, tal vez tú ya has soltado algo que tú ya habías iniciado, pero hoy Dios te dice, no te desanimes, yo estoy contigo, sigue adelante, no temas, persevera, porque lo vas a lograr. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que cada uno de nosotros, si tú eres un líder, tú eres un pastor, que no vaya a suceder lo que Pablo decía de él. ¿Qué decía? Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Él no quedó descalificado. Él llegó al cumplimiento de todo lo que Dios le había dicho que él iba a hacer. ¿Sufrió? Sí, sufrió. ¿Hubo persecución? Hubo persecución. ¿Tuvo problemas? También tuvo problemas. Pero él sabía que si había sido encomendado al Señor, Dios estaba con él. Pablo había sido encomendado al Señor. En otras palabras, le habían dicho, papá, cuida a Pablo. Papá, te lo encargo a Pablo. Papá, tú que has llamado al ministerio al apóstol Pablo y a Bernabé, yo te lo encomiendo. Y todo aquel que es encomendado, Dios cuida. Dios está con él. Dios lo anima. Dios lo fortalece. Dios produce fe en el corazón
a fin de cumplir lo que Dios nos dice que debemos de hacer. Por eso dice aquí, donde habían iniciado su viaje, los creyentes de allí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. Siguiente versículo, versículo 27. Una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo Él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Ahí estamos terminando con el capítulo 14 del libro de los Hechos. Un inicio y un final del primer viaje de Pablo y de Bernabé. Cuando llegan a Antioquía, dice que reunieron a la iglesia y empezaron a informarle todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo Él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Cómo llegaron el apóstol Pablo y Bernabé cuando terminaron su primer viaje? Alegres. Hablaron y empezaron a traer una información a la iglesia de Antioquía, diciendo: Dios estuvo con nosotros, Dios nos guardó, y sobre todo, dice aquí, que Dios abrió puertas de la fe a los gentiles. Por eso dice en esta versión, cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo habían abierto la puerta de la fe a los gentiles. Se había abierto ya una puerta a los gentiles. Dios ya había abierto una puerta de fe para los gentiles. Espero que no se te olvide esto, porque dentro de 8 días, si Dios lo permite, vamos a estar tocando ese punto, porque había abierto, dice aquí, como Él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Otra vez, y de cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Cómo se llama esa puerta? Abierto la puerta de la fe. No se te olvide, porque había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Ahí suráyalo y escríbelo para que no se te olvide, porque vamos a tocarlo dentro de 8 días. Porque había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos? Y en esta tarde tú le dices al Señor: Señor, tú habías hecho un llamado hace muchos años, pero solté. No pude continuar. Se levantaron olas, se levantaron estorbos, se levantaron murallas, se levantaron obstáculos, y eso me impidieron que yo siguiera. Pero hoy, en esta tarde, voy a orar, creyendo que si yo he sido encomendado a ti, tú vas a estar conmigo. Tú vas a estar conmigo. No me voy a desanimar, porque el Espíritu Santo me va a animar, me va a impulsar, me va a estar diciendo: sigue adelante. Y sobre todo aquellos grandes hombres
que habían llegado a la meta, ahora ellos eran los testigos, los que estaban diciendo: adelante, iglesia, tú puedes y seguir adelante. Tú puedes cumplir tus sueños, tú puedes cumplir tus propósitos, vas a llegar a la meta, vas a llegar al cumplimiento, vas a cumplir todo lo que tú habías soñado en tu corazón. Adelante, porque Dios está contigo. Levanta tus manos ahí donde tú estás y dile: Señor, yo te necesito. Señor, había entrado en un momento difícil emocionalmente, me había desanimado, yo no sabía qué hacer, había perdido el rumbo. Pero hoy en esta tarde, lo que yo inicié, lo voy a seguir. Voy a continuar, porque yo estoy en tus manos. Y tú me vas a ayudar a que se cumpla lo que yo había comenzado, en el nombre de Jesús. ¿Lo crees? Dile al Señor en esta tarde: Señor, toma mi vida, fortaléceme, toma mi mano y guíame. Muéstrame tu corazón. Muéstrame que tú eres un gran padre, un papá que me va a guiar, me va a tomar de la mano y me va a ayudar a seguir adelante. En el nombre de Jesús. Papá Dios, bendice a cada uno de tus hijos hoy en esta tarde. Señor, bendice a cada una de tus hijas. Y yo los pongo en tus manos, Papá Dios. Porque yo encuentro en la vida de Pablo, en la vida de Bernabé, que cuando ellos regresaron a Antioquía, dice que ellos regresaron donde habían iniciado y donde habían sido encomendados a la gracia del Señor. Y dice tu palabra, Señor, donde hicieron el trabajo que ahora habían terminado. En el nombre de Jesús. Si hay pastores que han entrado en un momento difícil, en una situación difícil, yo declaro que ellos salen de ese lugar y se ponen nuevamente en la brecha, se ponen en el lugar donde ellos tal vez ahí fue donde se desviaron, donde se desanimaron, donde ellos entraron en un momento de desánimo. Hoy declaramos que todo eso se deshace, desaparece. Y la mano de Papá Dios se extiende para tocar el corazón de cada uno de estos pastores, de estos líderes, de estas personas que ya están en el ministerio. Yo los bendigo y declaro, Papá Dios, que son levantados nuevamente para continuar y llegar a decir al final: he peleado la buena batalla, he ganado la victoria. Dios estuvo conmigo y Él fue el que me ayudó al cumplimiento de sus propósitos. Gracias, Señor. Bendigo a la iglesia, Papá Dios. Dice tu palabra que el que comenzó la buena obra la perfecciona, la está perfeccionando hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que Jesús regrese, podemos decir: terminamos, papá. Terminamos el trabajo. Terminamos la obra que tú nos encomendaste. En el nombre de Jesús. Gracias te damos hoy en esta tarde, noche, Papá Dios. Yo te agradezco, maravilloso Dios, por la palabra que tú nos das hoy en esta noche. En el nombre de Jesús. Te agradecemos, maravilloso Papá, por tus bendiciones y por todo lo que tú estás hablando a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Iglesia, joven, señorita, papá, mamá, si no pudiste lograr
lo que tú ya tenías en tu corazón y en tu mente llegar a ese cumplimiento, no te desanimes. No te desanimes. Dios te va a usar de una manera tan extraordinaria. Dios te va a usar de una manera donde te va a poner en un lugar de honor y donde tú, aunque tú no tuviste la capacidad, no tuviste la enseñanza, pero Dios te va a poner en un lugar donde tú vas a ver, no logré esto, pero Dios me ha colocado en un lugar de honor, en un lugar muy especial, y aquí estoy mirando y disfrutando todas las bendiciones que Dios ya tenía para mí. Bendigo a la iglesia, bendigo a tu iglesia, bendigo a cada familia, bendigo a cada joven, a cada señorita, bendigo, Señor, a cada siervo, a cada pastor, a cada líder que te está sirviendo, y yo lo pongo en tus manos en el nombre de Jesús. La enfermedad no te va a detener. Levántate. Si has tenido problemas de enfermedades, pastor, líder, levántate, toma fe. Eres sano en el nombre de Jesús. Eso no será un impedimento a no cumplir y no llegar a la meta que Dios ya tenía para ti. Eso no te va a impedir. Levántate, toma tu milagro, toma tu sanidad en el nombre de Jesús. Eres sano por el poder de las llagas de Jesús. En el nombre de Jesús eres sano. Iglesia, son sanos. Hay milagros de sanidad sobre su cuerpo en el nombre de Jesús. Eso no será un impedimento, no será un obstáculo. Sigue adelante. Toma la fe y recibe tu milagro de sanidad. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre maravilloso de Jesucristo. El Espíritu Santo está con nosotros. Él va delante de nosotros. Hemos sido encomendados en la gracia del Señor Jesucristo. Gracias. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, papá Dios, por medio de la fe que tú has inyectado en el corazón de cada uno de nosotros, te pedimos, Padre, que tú bendigas las generosidades. Bendice, Señor, el trabajo. Bendice las obras de sus manos. Bendice, Señor, todo lo que tú les has dado, papá Dios. Y que a través de eso, Señor, hemos visto, papá, que la bendición no es estar orando por esa bendición de prosperidad. Ya fue dada por Jesús. Jesús se hizo pobre para enriquecernos a todos nosotros. Solamente debemos de oír, como aprendimos el día domingo, que nada más debemos de oír y obedecer. Oír y obedecer. Porque en el oír hay obediencia, y en la obediencia nos lleva a entender con claridad que el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Gracias, Señor, te damos hoy en esta tarde, noche. Gracias, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bendición es saber que Dios está con nosotros y que tú vas a cumplir todos tus sueños, vas a cumplir todo lo que tú te propongas. Y cuando tú inicias algo, ten por seguro que Dios va contigo. Dios está a tu lado en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues les enviamos un fuerte abrazo, iglesia. Y si Dios lo permite, nos vemos el domingo a las 11:35 de la mañana. Amén, amén. Pues ahí donde tú te encuentres, no sé el horario, pero tú sí lo sabes, asiste, no faltes, busquemos más a Dios, porque Dios tiene grandes cosas para ti, para tu familia, para tus hijos, para tus padres. Gracias, Dios.
bendecimos a todos ustedes, que tengan una bonita noche y que Dios siga derramando de su gracia y de su amor. Dios les bendice.